uno sin ser economista, sin ser, digamos, cualquier ciudadano que diga, bueno, te van a prestar 800 y tienes que pagar 2.800, oye, eso es prácticamente unas tasas de usura. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué Venezuela se financia a esos costos tan altos? ¿Y por qué lo hace de esta manera? Wolfgang, hay que definir que Venezuela tiene un riesgo país el más alto de todo el mundo, ¿no? Que supera los 2.121 puntos según algunas calificadoras de riesgo. Al tener un riesgo país tan alto, la República se ve en la necesidad entonces de vender estos bonos al precio que sea. Y lastimosamente, como en reservas internacionales hay apenas 10.000 millones de dólares, se ha visto en la necesidad de, como bien lo mencionabas, vender con un descuento del 69%, apenas a 31% de su valor vende estos bonos. Esto en cualquier país, con una asamblea o con un congreso establecido, pudiera ser calificado como una estafa. Claro. ¿Y por qué como una estafa? Porque es imposible que Venezuela tenga que, o el próximo presidente, si en dado caso la constituyente no lo permite, tenga que asumir una deuda tan exacerbada, tan gigante, tan grande. Por cada dólar que recibe Venezuela ahora tiene que pagar 4.1. Claro. Intereses que vencen en octubre, porque el bono es 2022, vencen ahorita por primera vez en octubre. Este mes la República tiene 900 millones de dólares que pagar y por eso necesitaba ese auxilio financiero, porque en reservas internacionales de los 10.000 millones que hay, 8.000 representan lingotes de oro y solo 2.000 están para unas 5 o 6 semanas de importación. Exactamente. En todo un clima de Venezuela de escasez de medicamentos, de alimentos, de bienes y servicios básicos para los venezolanos, la República lo hace. Pero aquí hay varias cosas que mencionar, ¿no? Lo primero es que parece raro que un banco americano y la Reserva Federal Norteamericana haya permitido que este banco compre a Venezuela una deuda para financiar el régimen, que parte de este dinero seguramente vendrá para gases lacrimógenos, para represión del pueblo venezolano que se encuentra en la calle. Entonces llama eso poderosamente la atención. Lo segundo que sucede es que no se sabe quién es el intermediario financiero que vende este bono y que se queda con una comisión bastante jugosa, porque si bien es cierto, PDVSA ya había entregado este bono al Banco Central de Venezuela, el Banco Central parece ser, pero es que como uno no tiene acceso a información, ya lo había colocado en una cartera de segundo piso y es esta cartera la que lo vende. Pero sin duda alguna es un negocio para explicárselo a la gente. Claro, es como un carro que tú lo pones en un concesionario para que lo venda y por supuesto el que lo vende se va a ganar algo. O sea, correcto. No solamente es que Venezuela tiene que, digamos, asumir toda la deuda, sino que además pagarle a quien le vendió el bono. Y mira, Wolfgang, que lo decíamos, ¿no? Para que la gente lo entienda, es que Venezuela está vendiendo algo que vale 2.800 millones de dólares en apenas un tercio del valor, o sea, un poquito más de 800 millones de dólares. Esto no había sucedido, más esto es inédito en finanzas internacionales, que hubiese sucedido una venta de un bono de PDVSA de este tipo. Estamos casi llegando a una especie de bonos basura, ¿no? O sea, sí, mira, en Argentina sucedió con los bonos buitre y esto puede convertirse en una especie de bono buitre a posterior, dentro de unos años, porque es complicado para el tenedor del bono y también para quien lo coloca en los mercados internacionales. Entonces esto puede ser perjudicial para la República, es un compromiso muy difícil de asumir en finanzas internacionales, tener que pagar por un dólar recibido 4, ¿de dónde van a salir esos recursos cuando la proyección del barril de crudo por algunas de las firmas más importantes en el mundo no cierra el año más de $50 el OPEP, y el Brent o el New York Texas o otros crudos no pasan de $60 el barril? Entonces es un aspecto bastante complicado para la República, que si bien es cierto necesita un flujo de caja importante, pues llama poderosamente la atención que lo haga haciendo esto. ¿Y por qué no lo hace entonces y yendo al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, donde pudimos haber obtenido recursos por un monto muchísimo mayor, pero claro está, aceptando entonces las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, que no son otras que un control de inflación, la liberación del control de precios, la liberación del control de cambio y políticas económicas todas necesarias entonces para ayudar a la República a obtener un flujo de caja entonces importante, y no haciéndolo quebrando el país prácticamente y colocando un bono impagable para la República en los próximos años. Wolfgang, eso afecta de varias formas, ¿no? Y la primera es que estamos endeudando a la República, la deuda externa, la deuda interna ha crecido a niveles históricos. Esto quiere decir que las próximas generaciones van a tener que utilizar prácticamente
el valor que se pague por el petróleo única y exclusivamente para pagar deuda, para pagar servicio de la deuda, o sea, tasa de interés y amortización mensual. No va a haber entonces ese ingreso petrolero para llevarlo al gasto social redistributivo, entiéndase, para pagar escuelas, ministerios, Fuerza Armada, profesores universitarios de universidades públicas, calles, alumbrado, y por eso vemos que el Estado venezolano hoy no tiene un flujo de caja suficiente para hacer frente a toda la cantidad de gasto total que se le demanda. Adicionalmente a eso, PDVSA está quemando su flujo de caja porque cada vez que PDVSA vende $1 de los que recibe a 10 bolívares, sí, no tiene absolutamente nada que hacer con 10 bolívares porque no hay nada hoy en la economía que cueste 10 bolívares, pero hay $1 que vale 10 bolívares. Entonces esto es perjudicial, esto pone un clima muy difícil para las próximas generaciones y de allí la necesidad de diversificar el aparato productivo y empezar a creer entonces en las exportaciones, en el turismo, en otros sectores económicos que le permitan a la República tener un flujo en divisa para llevarlo a las importaciones. ¿Por qué hoy no hay medicinas? ¿Por qué hoy no hay alimentos? ¿Por qué hoy absolutamente nada funciona en la economía? Bueno, porque el poco dinero, el poco flujo de caja que recibe PDVSA, producto de la venta de un barril de petróleo, está comprometido para deuda. Y si está comprometido para deuda, llámese deuda interna, llámese bono, llámese intereses, llámese pagos de los préstamos binacionales con China, en fin, la gran deuda que tiene Venezuela, pues se hace cada vez más complicado poder colocar en territorio venezolano materias primas para hacer medicinas y alimentos o productos terminados. Claro. Entonces es complicadísimo y eso nos lleva a los niveles de escasez y desabastecimiento que estamos viendo en la actualidad, que para algunos rubros es mayor de 90%, pero una media general es de aproximadamente 60-65% de escasez que vive la República. Entonces todo este clima es complicado por un modelo económico fracasado, un modelo económico que no funciona, que no funcionó en la Unión Soviética, que no funcionó en Cuba, sí, que no funciona en Venezuela, y que bien, yo lo decía entre estos días para un medio impreso de la Nación, en donde comparábamos que Venezuela va peor en materia económica que la misma Cuba, porque tenemos una Cuba que se abre al capitalismo y una Venezuela que se cierra. Yo digo que cómo puede existir una guerra económica con un Estado que controla absolutamente todos los niveles. Desde el importador que tiene que solicitar los dólares en el DICON, ahora ya tienes la base de datos, la empresa, hasta que llega Bolivariana de Puerto, después eso se emite una guía asada para que pueda llegar al mayorista, el mayorista te emite una guía asada para que llegue al supermercado, en el supermercado cuando te van a vender un producto le pide permiso a Sunagro para poderlo vender y luego llega al consumidor y coloca su huella en un captahuella, o sea que todo el proceso está regulado. Falta, y yo lo digo echando broma, pero es verdad, pero falta que nos coloquen un chip en la poseta para saber cuándo defecamos el harina pan. Exactamente. Entonces, como un Estado que tiene todo el control de todo el proceso desde la importación, producto final, hasta el consumo, hasta el consumo, habla de una economía o de una guerra económica que tiene la derecha, ¿no? Como un Estado habla de una guerra económica cuando se financia con uno de los bancos más importantes norteamericanos, ¿no? Entonces es el doble discurso y es precisamente creer que ellos son los salvadores, los Robin Hood de Venezuela, para entonces decirle a los venezolanos que si ellos no están en el poder las cosas serían peor. ¿Qué puede hacer el ciudadano de a pie para protegerse un poco de estos elementos? Hay que decirle a la gente que este cambio único y exclusivamente vendría con un cambio de gobierno. No puede pensarse que este gobierno va a hacer algo diferente. No, porque incluso ahora está proponiendo una constituyente, imagínate, una constituyente comunal, no sé qué cosa. Sí. ¿Qué pueden hacer los agentes económicos normales, mortales, como todos nosotros, que no podemos influir en la macroeconomía de nuestro país? Es reinventarnos, Wolfgang. Mira que el venezolano siempre, y yo lo veo, ese venezolano que llega a Panamá, ese venezolano que llega a Chile, a Argentina, a Ecuador, a Perú, a donde estamos migrando, además que nosotros nunca habíamos sido una nación de migrantes, ¿no? Pero la gente llega a emprender, a montar restaurantes. Entonces hay que ver dentro de la economía venezolana cuáles son las oportunidades si usted decide quedarse para colocar un capital y que este capital le genere rendimiento. Bien lo mencionabas, en economías inflacionarias, en economías hiperinflacionarias, endeudarse es una muy buena opción siempre y cuando usted estructure su flujo de caja y vea que usted es capaz de pagar la tasa de interés y la amortización mensual, es decir, el abono de capital.
Entonces es momento entonces para ver, bueno, si el banco me va a prestar, cuánto me va a prestar, vamos a reunirnos en familia, qué vamos a hacer con este dinero, dónde lo vamos a colocar. Las familias hoy deben reunirse más que nunca para generar ideas, para reinventarse, para ver qué pueden hacer. No dejarse la familia unos abandonados a los otros. Me hablo de las familias, los esposos, con los cuñados, con las suegras, con todo el mundo, porque estamos pasando por una crisis económica. En la guerra, cuando no tienes comida, el vecino te la da, y estamos en guerra porque estas cifras son de guerra. Entonces hay que ayudarnos entre venezolanos, hay que ayudarnos entre vecinos, tiene que volver la camaradería, hay que ver qué podemos hacer. Aproveche que cuando hay excesos de oferta, los precios caen, hay exceso de oferta de frutas, verduras, vegetales, hortalizas. En los últimos días hemos visto inundadas las calles de San Cristóbal de este tipo de productos. Vamos a consumir como los europeos. Mira que los europeos cuando hay tomate consumen tomate, pero si en los 8 meses restantes del año no hay tomate, durante esos 8 meses no se consume. El consumidor puede, digamos... esa es su manera de influir, ¿no? Exacto, el consumidor puede influir sobre los mercados. Si usted ve que le pusieron el kilo de carne a 20.000, no porque los costos de producción no lo valga para 20.000, no compra el producto y ayudará al mercado a que el precio retroceda, aunque no como en una economía libre de mercado, pero va a retroceder. Vea qué es lo que le está dando, ¿no? Dice la canción, si Dios te da limones, aprende a hacer limonada. Entonces, bueno, vamos a ver qué el mercado, qué nos está dando. Hay sectores económicos hoy en Venezuela que están profundamente afectados, como Wolfgang, el sector turismo. Margarita acaba de recibir, Conviasa acaba de suspender los vuelos, reciben cada vez menos turismo. El Táchira por el chip recibe menos turismo, pero vamos a ver qué podemos hacer, aprovechando también la frontera colombo-venezolana, que tenemos un sinfín de materias primas que podemos traer para Venezuela, que entren de una o de otra forma, no importa, claro, pero para llevar eso y para generar flujo de caja. Endeudarse con la tarjeta de crédito, me pregunta siempre la gente, Aldo, ¿me endeudo o no me endeudo? Claro que es una muy buena opción, porque la tarjeta de crédito tiene una tasa de 29% de interés anual y la inflación se va a comer eso que usted compre. Endeudarse con la banca, las empresas, claramente teniendo flujo de caja. Fundamentalmente deuda para producir. Deuda para producir, correcto, no deuda para almacenar un carro o para, no, hay que tener muchísimo cuidado. Recuerde que yo lo decía el año pasado, que en qué debía ahorrar la gente sus aguinaldos, y debía ser en comida no perecedera, enlatados o cosas que se vencen dentro de mucho tiempo. Hoy es la misma recomendación. Es mejor comprar hoy que comprar mañana. La gente tiene que tener inventarios en su casa de alimentos, no solo por la coyuntura política y social de las últimas 3 semanas con la cual vivimos, sino porque la economía te va haciendo que el nivel de los precios y el impacto del DICOM, que ya lo vamos a ver, van a colocar a los precios nuevamente en la estratosfera, y el poder adquisitivo se va a ver mucho más depreciado. El que se vaya, pero que regrese. El que se vaya, que regrese, que vea el mundo, que vea lo que está pasando afuera, que aprenda, porque luego que esto pase, y lo digo siempre, no sé si será hoy, dentro de 2 años, dentro de 3, dentro de 10, pero vamos a necesitar de vuelta a todos esos venezolanos que, como en algún tiempo con la beca Fundayacucho se fueron muchos a hacer maestrías y doctorados en el extranjero, y cuando volvieron con un conocimiento. Hoy los que se van a trabajar, porque no hay un clima para los jóvenes, sobre todo en Venezuela, que quieran comprar un carro, que quieran comprar una casa, que quieran hacer familia, pues que se vayan, pero que cuando regresen vengan a poner todas esas ideas aquí en Venezuela, colocar todas esas ideas que aprendieron del mundo que se está desarrollando, el mundo que tiene crecimiento económico, a nosotros que vamos hacia una economía totalmente errada y un modelo completamente fracasado.